Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. La semana pasada prediqué un sermón sobre lo que Dios llama abominación y hablé de la Biblia, lo que Dios llama abominación. Y tenía yo planeado grabar en este video una enseñanza sobre la agenda del anticristo. Estuve pensando en esto, pero todavía no tengo preparado este mensaje. Todavía estoy estudiando porque yo quiero que cuando lo presento bien, ¿verdad? Entonces pensé, mire, necesito otro sermón para este domingo. Orando mucho y pensando en esto, usualmente yo tengo que revisar mis correos electrónicos y ya tengo bastantes. Y estuve atrasado como 13 o no, ¿cuánto era? 17 días porque fui a vacación. Entonces, lunes y martes, como 13 horas cada día estuve leyendo estos correos electrónicos. Y me gusta recibir correos electrónicos, escuchar de otros, pero cuesta bastante a veces, tomando el tiempo que gasto en ver a los correos, pues es tiempo que no tengo para estudiar y hacer más videos. Entonces, estoy feliz que me envíen correos electrónicos, pero pido que me ayuden también, que es muy corto, ¿verdad? Y si uno me envía un video, por favor, un video muy corto, no muy largo, de como 2 o 3 horas, como algunos me envían. Y te pido, por favor, mire, don Roberto, mira este video entre 6:27 hasta 8:42 o algo así, ¿verdad? Para que es más fácil, porque gasto mucho tiempo en correos electrónicos, pero con gusto, me gusta contestar las preguntas bíblicas que tienen. Me gusta siempre escuchar de gente que dicen, yo acepté al Señor por medio de ver sus videos, gracias a Dios por esto. Pero pido tus oraciones y que también, por favor, tenga paciencia conmigo, porque a veces estoy muy atrasado, porque tantos que recibo, ¿verdad? Pero revisando los correos electrónicos, yo vi que habían muchas preguntas y muchos que me enviaron diciendo, don Roberto, te atacaron muchos en cuanto de este asunto. Entonces yo dije, sí, yo sé que tengo muchos que me atacan en internet, que hacen videos contra Roberto Breaker. A mí no importa a mí lo que otro dice de don Roberto. Solo lo que importa a mí es lo que Dios piensa de don Roberto Breaker. Yo estoy en este mundo no para agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Amén. Entonces a mí no importa lo que otros dicen en contra de mí. Me dicen, pero don Roberto, la mayoría de los que atacan a usted, le atacan por este tema. Y yo investigué este tema y yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito hablar de esto, porque es algo muy importante. Cuando estuve en el Instituto Bíblico me enseñó bien mi profesor acerca de la salvación bajo la ley. Pero hoy en día nosotros tenemos muchos que están muy confundidos. Hoy en día tenemos muchos que tienen mala doctrina. Y los que me atacan, la mayoría me atacan diciendo, don Roberto está mal en lo que enseña sobre la salvación. Dicen ellos que la salvación es lo mismo, es igual en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Fueron salvos iguales los del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Y me llaman hereje porque yo predico. No, en el Antiguo Testamento fueron salvos por obras, bajo la ley. Nuevo Testamento por fe. Muchos me dicen, no, tú eres equivocado. Todos están salvos en la misma manera en toda la Biblia. Yo no sé cómo pueden decir esto. Yo pienso que ellos han sobresimplificado, podemos decir, esto. Este es un dicho que resuena muy bonito, pero cuando uno empieza a investigar, no es así. No somos salvos nosotros hoy, igual que fueron salvos en aquel tiempo. Entonces yo pensé, ¿sabes qué? Yo necesito hablar de este tema. Yo no voy a atacar a los que me atacan.
mi deseo es nunca mencionar los nombres ni ellos que me atacan. Ni voy a hablar de ellos, de quién son, ni nada. A mí no importa a ellos. Yo siempre quiero estudiar la doctrina y examinar la doctrina para saber si es verdad lo que dicen. ¿Tienen sana su doctrina y estoy equivocado yo? ¿O la Biblia está de acuerdo con la doctrina mía y ellos están equivocados? Entonces siempre voy a examinar la doctrina, no a la persona. Siempre he pensado hacer esto. Mira, yo tengo en YouTube algunos sermones en que hablo un poco de esto. Tengo uno que se llama La Ley versus la Gracia. También tengo uno que se llama La Salvación del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. Otro que se llama la Gracia solamente en el Antiguo Testamento. Otro que se llama Fe versus Obras. Entonces yo he hablado de este tema varias veces, pero todavía hay gente que no entiende. Y por esto quiero hablar de esto, para que todos entiendan bien. Otro video en YouTube que tengo que se llama La Salvación Dispensacional. Yo creo que existen en la Biblia dispensaciones o diferentes tiempos en que Dios trabajó con diferentes personas o naciones o tribus o cosas así. Entonces, no todo es igual en la Biblia. Dios habló a un hombre en tal forma diciendo hay que hacer esto. Pero hoy en día dice no, esto es lo que debes hacer para ser salvo. Entonces necesitamos trazar bien la palabra de verdad para que no seamos avergonzados. Según el Timoteo 2:15 claramente dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esto hago yo trazo bien la palabra de verdad. Esto significa que yo hago las divisiones correctas, yo veo las dispensaciones, yo veo que es muy diferente cómo fueron salvos en aquel tiempo que hoy. Y lo que yo veo es que bajo la ley fueron salvos por obras. Hoy, después de la ley, estamos en el tiempo de la gracia, y bajo la gracia, salvación es por fe. Por fe. Sin obras. Esto no es lo mismo. Ahora, yo he predicado en por lo menos 200 iglesias en mi vida. Como un misionero en Honduras por años, yo tenía que visitar iglesias pidiendo apoyo. Y yo he predicado, he contado varias veces, por lo menos 200 iglesias en mi vida. Y muchas iglesias donde yo fui, muchos de ellos, los pastores, fueron a otro instituto bíblico que no enseñó bien la Biblia, que muchos de ellos ni entendieron lo que es una dispensación, lastimosamente. Y muchos de ellos me preguntaron, ¿qué piensas tú, Roberto? ¿Estás de acuerdo con este dicho que salvación es igual en toda la Biblia y que en el Antiguo Testamento fueron salvos iguales que en el Nuevo Testamento? Y yo dije, no estoy de acuerdo con este dicho. Esta es una tradición, esta es una enseñanza de una denominación. Esto es algo que un hombre en su libro ha dicho. Y muchos están siguiendo a esta enseñanza de hombres y no de la Biblia. Y yo hablé con mi papi muchos años atrás, antes que él murió. Y yo dije, papi, en muchas iglesias ellos quieren combatir, debatir. Y muchos pastores dicen, tú vienes de esta escuela de Rockman y tú crees que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras. Qué equivocado tú, y me quieren atacar. Y yo digo, ¿qué debo hacer, papi? Y cuando ellos quieren hablar ahí, así, porque yo no quiero contención, ¿verdad? Yo no quiero debatir. Y mi padre me dio buen consejo. Mi padre dijo, mire, hijo, cuando un pastor habla así, primeramente hay que encontrar dónde están de acuerdo. Y después preguntar preguntas para que el pastor debe pensar. Porque muchas veces hay gente que solo hablan lo que han escuchado, sin pensar. Y era buen consejo. Y mi padre dijo, cuando tú vas a una iglesia, el pastor dice, ¿y qué crees tú? ¿Crees que son salvos igual en toda la Biblia? Mi papi dice, está bueno que contestas, sí, pastor. Creo que en toda la Biblia la salvación era por derramamiento de sangre. Y allí no hay
debate. Y mi padre dijo, ahora que después de haber dicho esto, pregunte al pastor, pero pastor, en el Antiguo Testamento cuando murieron, ¿dónde fueron? Y en el Nuevo Testamento cuando muere un creyente, ¿dónde va? Y empieza desde ahí preguntar al pastor para que él empiece. Bueno, vamos a explicar. En el Antiguo Testamento, yo quiero mostrarle algo. Muchos me atacan diciendo, Don Roberto está equivocado porque él dice que salvación es diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nosotros, dicen ellos, creímos que salvación es igual en toda la Biblia. Ok. En el Antiguo Testamento, ¿qué tal cuando uno pecaba? Cuando uno pecaba bajo la ley, dice la ley que tiene que traer un sacrificio. ¿Cuál sacrificio es? Sacrificio de sangre de un animal. De animal. ¿Esto es la misma sangre que la sangre de Cristo? Pues no. Entonces, son dos sangres diferentes. ¿Cómo podemos nosotros decir, como ellos, que la salvación es igual en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento si es otra sangre? La sangre que nos salva hoy no es la sangre de un animalito, de un corderito, es la sangre de Cristo. Entonces yo no veo igual, yo veo diferente. La sangre de Cristo Jesús. Dos sangres diferentes. También, bajo el Antiguo Testamento, y aún antes, ¿verdad? El Antiguo Testamento comenzó con Moisés. No voy a hablar de Adán y lo que pasó antes de Moisés. Solo estoy enfocando en la obra, en la ley, en las obras de la ley. Pero según la ley, cuando uno moría, cuando murió, ¿dónde fue? En el Antiguo Testamento solamente, si italiano soy, oh solo mío, no, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento habían dos lugares donde fueran los muertos. Al infierno o en el seno de Abraham. Ok, algunos pastores equivocadamente dicen, y algunos me atacan, que la salvación en la Biblia es igual en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ok, es igual en el sentido que siempre demandó Dios sangre por el pecado. De ahí estamos de acuerdo. Pero ¿qué tal cuando murió uno en el Antiguo Testamento que obedeció a Dios? ¿Dónde fue su alma? No fue al cielo, fue aquí, al seno de Abraham. Claramente enseña el Antiguo Testamento. Hoy en día, si somos salvos, nuestra alma va al cielo. Esto no es igual, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, es diferente la sangre. El sacrificio de animal aquí de Jesús, esto es diferente. Hasta que cuando murieron, fueron a diferentes lugares. En el Antiguo Testamento, al seno de Abraham, fueron los que fueron, y no me gusta decir salvo en realidad, porque ni fueron salvos completamente ellos hasta que murió Cristo. Y al morir Cristo, ya bajó en el seno de Abraham y quitó de ahí ellos y llegaron al cielo. Pero ¿cómo podemos decir que son igual en toda la Biblia la salvación cuando en el Antiguo Testamento al morir uno que obedeció a Dios ni fue al cielo, solo aquí? Eso es diferente. ¿Y cómo podemos decir que la salvación es igual en el Antiguo Testamento que en el Nuevo si era otro sacrificio de sangre, era de animal, y esto no es la sangre de Cristo, que es la sangre que nos salva hoy? Yo veo diferencias. Y yo pienso que es muy triste que me van a atacar muchos porque no quieren pensar. Otra diferencia que claramente enseña la Biblia, lo que voy a enseñar hoy, es que bajo de la ley uno tenía que hacer obras. Pero hoy en día somos salvos sin obras. Esto es diferente. Entonces yo no entiendo cómo uno puede decir, la salvación en la Biblia siempre es igual, todos son salvos en la misma manera. Algunas iglesias, los pastores dicen, en el Antiguo Testamento fueron salvos por mirar hacia la cruz adelante. En el Nuevo Testamento fueron salvos por mirar hacia atrás a la cruz de Cristo. Ay, qué bonito resuena, pero la verdad es, nadie sabía lo que era el nombre de Jesús
hasta que el ángel anunció antes que nació Jesús. En el Antiguo Testamento hay muchos lugares donde aparece el ángel del Señor y preguntan, ¿y cuál es su nombre? No te voy a decir. Nadie en el Antiguo Testamento sabía el nombre de Jesús hasta que anunció su nombre un ángel a María antes que nació. Entonces hay muchas diferencias y nosotros debemos ver las diferencias. No decir cosas sonsas y dundas o bobos, como dicen en Honduras, como en la Biblia todos son salvos igual. No. Son salvos diferentes según la Biblia. Me atacan algunos diciendo, no, ninguna manera fueron salvos por obras en ninguna dispensación. Y yo digo, ¿cómo puedo responder? Uno ha dicho esto, pero la Biblia dice no. Lo que voy a enseñar hoy es que en la Biblia había un tiempo en que fueron salvos por obras algunos. No es hoy. No creo que hoy. No enseño que hoy somos salvos por obras. Pero claramente enseño lo que la Biblia dice, que en aquel tiempo, bajo la ley, era esencial hacer obras porque la salvación tenía que hacer obras para tener la salvación. Claramente voy a enseñar esto. Es algo que en muchos institutos bíblicos o colegios supuestamente bíblicos de hoy, muchos están enseñando doctrinas de hombres en vez de Dios. Y muchos bautistas, lastimosamente, dicen, la salvación es igual en toda la Biblia. Y ellos se enojan cuando uno dice, bajo de la ley la salvación venía por medio de hacer obras. Y no aceptamos a esto. Yo voy a enseñarle porque es lo que la Biblia enseña. Y ellos me atacan porque ellos vienen de aquellos lugares y ellos están propagando, predicando la enseñanza de su instituto o la enseñanza de su denominación o la enseñanza de su opinión, ¿verdad? No de la Biblia. Yo quiero seguir a la Biblia. Bueno, hice mucho mejor este sermón en inglés. Espero que me entiendes. Ok. En el Antiguo Testamento, ¿cómo fueron salvos? Bueno, Levítico 17:11 y Levítico 4:31 dice que cuando uno había pecado, tenía que traer un sacrificio. Gracias a Dios por esto, porque el perdón o la expiación de sangre es lo que dio perdón, sacrificio de pecados. Ahora, a ver si puedo explicar bien a esto. Muchos dicen, toda la Biblia la salvación fue por la gracia de Dios. Bueno, estoy de acuerdo, me gusta decir esto, sí. Pero la ley es lo que Dios dio a Israel y según la ley era un convenio o un pacto o un testamento en que ellos tenían que hacer obras y que la salvación venía por medio de obras. Y ellos dicen, no, por gracia. Ok, la gracia en el Antiguo Testamento hallamos en la ley. La gracia era Dios permitiendo un sacrificio por el pecado. Así veo yo la gracia. Y lo que tenía que hacer uno que pecó en el Antiguo Testamento era traer el animalito. Y según Levítico 4:31, él mismo, el pecador, tenía que poner su mano encima y cortar el cuello. Esto es una obra. Traer el animal al tabernáculo, matarlo, es obra. Y lo que la Biblia enseña bajo de la ley es que el sacerdote tenía que, la palabra es coger, ¿verdad? Tomar la sangre en un platillo, podemos decir, y ofrecerlo. Eso es obra. Entonces, habían obras que acompañaban el sacrificio y la gracia de Dios. Hoy no hay obras, ninguna obra. No matamos a nadie, no necesitamos sacerdote. Para mí veo es algo diferente. Para que no puedan ver la diferencia aquellos, no sé, son ciegos, le digo. Quieren seguir ellos a hombres en vez de Dios. Pero Dios mandó que la salvación es por derramamiento de sangre. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero miramos claramente una diferencia entre el antiguo y el nuevo. Uno es sangre de animales, otro es sangre de Cristo. No es lo mismo, son diferentes. Entonces yo le digo que es muy
equivocado, es muy malo decir, en la Biblia todos son salvos iguales, en cualquier dispensación siempre es igual. Esto es un dicho muy equivocado porque ni fue la misma sangre. ¿Me entiendes? Ni cuando murieron fueron al mismo lugar. Aquellos al seno de Abraham, hoy sí somos. Entonces veo diferencias. Entonces yo no quiero usar un dicho de hombres para explicar la Biblia. Yo voy a ir a la Biblia misma. Y hablando con estos pastores, mi papá tenía buen consejo. Él dijo, vamos a buscar donde estamos de acuerdo y después hablamos de las diferencias. Y muchas veces fui a una iglesia y el pastor dice, ajá, tú eres de este instituto bíblico de Rockman, ajá, tú predicaste que había diferentes maneras en que Dios salvó a gente durante el tiempo de la Biblia. Esto no creo, yo creo que todos son salvos de la misma manera en toda la Biblia. Y yo digo, ok, está bien hermano, yo estoy de acuerdo, siempre salvo por sangre derramada. Y él dice, sí, amén hermano, estamos de acuerdo. Sí, pero pregunta hermano, ¿cuál era la sangre que salvó en el Antiguo Testamento? Y me dicen, pues esto claramente era sangre de animal. Ok. Y hermano, en el Nuevo Testamento, dígame si estoy bien, corríjame, ¿verdad? Si estoy mal. Pero ¿no es la sangre otro de Cristo que nos salva hoy? Y el pastor dice, sí, claro. Y ahí como luz, ¿verdad? Sí, son sangres diferentes. Ok, tú me has dicho que es igual en toda la Biblia, pero yo veo diferencia. Uno es sangre de Dios, otro es sangre de animales. ¿Qué piensas tú? ¿Es una diferencia? Pues sí, diferente. Ok. Y hermanos, cuando murieron en el Antiguo Testamento, ¿dónde fueron? Sí, fueron salvos al seno de Abraham. Ok. Y hoy si somos salvos y ya viene la muerte, ¿dónde vamos? Al cielo. Ok, ¿es igual esto, hermano? ¿O hay una diferencia? Pues empieza a pensar. Sí, es una. Ok, hermano, ¿fueron salvos iguales en toda la Biblia o habían diferencitas? Y por la primera vez en su vida, él pensó, sí, es una. Por eso hablé y expliqué y trato de explicar. Porque yo he visto muchos pastores que quieren debatir, querían debatir, ¿verdad? Por un dicho que aprendieron ellos de otro, sin pensar en lo que la Biblia explica. Entonces lo que quiero hacer yo es explicar claramente que bajo la ley, la salvación era por obras, y bajo hoy, la salvación es por fe. Y ellos, después de hablar y preguntar, eventualmente dicen, don Roberto, tienes razón, había diferencia. Porque yo muestro de la Biblia. ¿Ok? Bueno, con esto dicho, vamos a la Biblia misma. Yo quiero mostrarle que hoy en día vivimos en el mejor tiempo que todo el tiempo de la Biblia. Porque hoy en día vivimos bajo la dispensación de la gracia de la iglesia, de la salvación por fe, sin obras. Bajo la ley era diferente. Sí tenían fe en la sangre que derramaron. Sí por gracia fueron salvos, pero la gracia era hacer este sacrificio tú mismo. Pero según la ley, habían obras que tenían que hacer. Y sin obras, no había salvación. Hoy somos salvos sin obras, gracias a Dios. Entonces hay diferencia. No entiendo por qué quieren ellos contender, ¿verdad? Que quieran contiendas. Cuando miramos a la Biblia misma, podemos estar de acuerdo que sí había diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Primeramente, Deuteronomio 5:1. Y llamó Moisés a todo Israel y díjoles: Oye Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos y guardadlos, para ponerlos por, ¿qué dice? ¡Obra! Bueno, entonces claramente la ley, bajo la ley, era por obra. O podemos poner por obrar, por hacer obras. Hoy no por obras. Yo no sé cómo un predicador puede decir, no, son salvos iguales en el Antiguo y el Nuevo Testamento, siempre por fe, sin obras. Cuando bajo la ley era por obras. Y yo te voy a dar muchos versículos. Deuteronomio 5, mira versículo 2. Y dice aquí,
el Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló al Señor con vosotros en el monte de en medio de fuego. Versículo 6. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos. Y versículo 7 hasta 21, otra vez da los 10 mandamientos Dios a Israel, igual que leímos en Éxodo capítulo 20. Mira versículo 31 hasta 33. Hablando Dios con Israel, diciendo que ellos deben hacer algo para tener la bendición de Dios, la salvación. Era por obras bajo la ley. 31. Y tú estate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y derechos que les has de enseñar, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy para poseerla. Poner o pongan por obra. Esto significa es por obras. Mirad pues, 32, que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. 33. Andad en todo camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Andar en ellos. Entonces, según la ley, uno fue salvo en el sentido de salvo del infierno por medio de andar en las obras de la ley. Obedecerlo. Esto es obras. Como hoy en día hay pastores que dicen que no, en toda la Biblia fueron salvos por fe en Cristo. ¿Cómo es posible que si Cristo no había todavía venido hasta que aquí? No estaban confiando en Jesucristo los que vivían bajo de la ley, porque no había venido ni todavía ha derramado su sangre. Claramente Dios trabajó o trató con Israel en otra manera que con nosotros hoy en día. Hoy por fe sin obras, pero en aquel tiempo por obras. Y tenía que obrar, obedecer. Vamos a Levítico 22. Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. La ley dice que la salvación bajo la ley era por obras. Por hacer algo. Por hacer. Hacer. Aquí la salvación no es por lo que hagamos nosotros, es por lo que Cristo ha hecho. Y fe en lo que Él hizo por nosotros. ¿Ven la diferencia? Dios dio la ley para enseñarnos que somos pecadores y para enviarnos Jesús más adelante. Y la ley era el ayo para traernos a Cristo. Te voy a explicar más de esto. Pero Levítico 22:31. Por esto le digo que horrible que atacan a don Roberto Breaker con cosas nefandas, con cosas estúpidas, ¿verdad? Diciendo, no, Roberto está equivocado porque en toda la Biblia son salvos iguales. Esto es uno que está mostrando que él ni entiende lo que la Biblia enseña. Porque había diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y ellos hablando así muestran que ni entienden eso. Son sonsos, ¿verdad? Los que hablan así. Porque atacan. Están mostrando su ignorancia. ¿Vos? Levítico 22:31. Guardad pues mis mandamientos y ejecutadlos. Yo soy el Señor. Ejecutar. Ejecutar es obrar. Hacer obras. Bajo la ley era por obras. Deuteronomio 4. Doy gracias a Dios que me enseñó bien en el instituto bíblico. Mi pastor, él predicó, mire, bajo la ley por obras, hoy por fe. Y doy gracias que él me enseñó bien, porque había muchos en otras denominaciones que dicen, no, nunca fue por obras, siempre salvo por fe. Ajá, bueno, tú no lees entonces el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento dice que por obras fueran salvos aquellos judíos en aquel tiempo. Salvos en el sentido de no fueran al infierno, fueran solo al seno de Abraham. Pero es el cielo donde vamos hoy si somos salvos. ¿Ve? Diferencias hay. Y hay que ver, hay que trazar bien, como dice la Biblia. Hay que entender la diferencia. Una de las definiciones de un loco
es uno que no puede discernir la diferencia entre dos cosas. Mire que son iguales. Entonces es importante que trazamos bien para no seamos nosotros avergonzados. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardáis los mandamientos del Señor vuestro Dios, y yo os ordeno. Dios ordenó. Esto es lo que tú tienes que hacer. Dije como un puro español, hacer. Bueno, dice aquí en Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolonguéis tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Guarda sus estatutos y sus mandamientos. Guardar los mandamientos, esto es obras. Guardar los mandamientos es obrar la ley. ¿Ok? 5 días. Mira lo que dice. Y que hago misericordia a millares a los que me llaman. Amén. Y guardan mis mandamientos. Guardar los mandamientos. 7:11. Como le digo, toda la ley dice que es por obras. Y solo por obras. Porque dicen hoy en día, no, era por fe, bajo la ley. Fueron salvos iguales ellos que nosotros. Imposible. Imposible. 7:11 dice, guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. 11:22, Deuteronomio 11:22. Yo soy un estudioso. Me gusta estudiar la Biblia y presentarle como la Biblia dice, no como los hombres dicen. Y muchas veces hoy en día hombres han inventado sus propias doctrinas. Y uno es decir, la salvación es igual en toda la Biblia. No, había diferente tiempos en que trabajó Dios con otros. Y bajo la ley trabajó Dios con los hombres por obras. Hoy trabaja Dios con los hombres por medio de si los hombres han aceptado por fe a Cristo o no. Salvo por fe hoy. Bueno, 11:22, ¿qué dice? Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos, miren bien, cuidadosamente guardaréis estos mandamientos que os prescribo, para que los cumpláis, como améis al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y a Él os allegaréis. Ok, hay que hacerlo. Deuteronomio 13:4 es otro. Bueno, solo poco de lo que dice. Hay mucho más que bajo la ley Dios está diciendo que es un convenio de obras que tú, Israel, tienes que hacer para agradar a Dios. Hoy no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Deuteronomio 13:4. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y obedeceréis su voz, y a Él serviréis y a Él os allegaréis. Entonces la salvación en el Antiguo Testamento era si uno había obedecido o no. Si no obedecieron, pues no hallaron este perdón. Si obedecieron y pecaron, tenía que traer sacrificio de animal, de sangre animal. No es la sangre de Cristo, es otra sangre. Es otra manera hallar perdón. Ahora, quiero mostrarle Éxodo 18:20. Éxodo 18:20. Mire lo que dice. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden, y lo que han de hacer. Han de hacer. Entonces, la ley era, tú tienes que hacer algo para ser salvo. Hoy, nosotros solo por fe confiamos en lo que Cristo ha hecho. En el hecho de Cristo. ¿Ve la diferencia? ¿Cómo puede uno decir que esto es igual? No. En aquel tiempo hicieron algo para tener la bendición de Dios, para no ir al infierno. Hoy somos salvos no por lo que hagamos, sino por fe en lo que Cristo ha hecho. Muy diferente.
Entonces, para uno decir, fueron salvos igual en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, es uno que no entiende la diferencia, no traza bien la palabra de Dios. Es uno que no ha estudiado bien a la palabra de Dios. ¿Cómo ataca uno así a otro? Si él ni entiende la división más básica de toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué existe el Nuevo Testamento? Porque no somos salvos por las obras. Y las obras solo pueden poner en el seno de Abraham. Pero la salvación era por la sangre de Cristo. Porque la sangre es lo que trajo y lo quitó de este lugar para llevar al cielo. Veo gran diferencia. Bueno, yo quería leer Éxodo 23, 20 al 25 y Levítico 26, 3 al 5. Otra vez, habla Dios de ellos diciendo a Israel, tú tienes que guardar mis mandamientos. Es por guardar los mandamientos, es por obras en el Antiguo Testamento. Éxodo 23, 20 hasta 25. Dice, guárdate delante de él y obedece su voz, no lo seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad obedecieres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, será enemigo a tus enemigos, se afligirá a todos que te afligirán. Y más y más y más. Dios está diciendo, mire, el convenio que yo tenía con Israel era que si ellos andan bien obedeciendo mi ley, haciendo buenas obras, yo los bendiciré a ellos. Pero si no me obedecen y no hagan mis mandamientos, yo seré enemigo de ellos. Era un convenio de obras que Dios hizo con ellos. Levítico 26. Levítico 26, otra vez. Entonces yo quería que entiendas que sí es diferente. Y uno que dice que la salvación es igual siempre en toda la Biblia, uno que dice así es uno que no entiende la Biblia y no sabe de qué dice. Pero estos son que me atacan en internet. Gente que no trazan bien la palabra de Dios. Levítico 26, 3, y yo no odio a ellos. Miro a ellos y mi corazón duele. Yo quiero que vengan a la verdad de ellos. Pero no, ellos quieren atacar. Bueno, no atacan a mí, atacan a la doctrina sana de la Biblia. Por esto yo quiero que vengan a la verdad. Bueno, Levítico 26, 3. Si anduvieres en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, la tierra rendirá sus producciones y el árbol del campo dará su fruto. Y la tría os alcanzará a la vendemia, y la vendemia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan en hartura y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y más y más. Algunos dicen, mire, don Roberto, tú no sabes nada. Me dicen, no es para salvación las obras, me dicen, los que no entienden nada de la Biblia. Dicen ellos, no, era un convenio de Dios con Israel, un convenio de las cosas terrenales, y que si ellos andaban bien, Dios va a bendecir con cosas carnales, y si no, pues Dios va, y todo es de la carne, no habla de la salvación. No, claro que no. Las obras no para salvación, me dicen. Ajá. Bueno, vamos otra vez a las Escrituras para ver si tú eres uno que hablas de la palabra de Dios, de la Escritura, o si tú eres uno que habla de su propia opinión. Porque en Éxodo capítulo 12, versículo 19, mire lo que dice. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, si extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de aquella, de la congregación de Israel. Ok, dice su alma. La Biblia claramente nos enseña en el Nuevo Testamento que nuestra alma debe ser salva. Cuando uno muere, su alma sale de su cuerpo. Y el alma va a uno de dos lugares, hoy, en este lado. Al cielo si somos salvos o al infierno. En el Antiguo Testamento era muy diferente. El alma de uno, si fueran salvos en el sentido que sí obedecieron a Dios, su alma fue al seno de Abraham.
si habían rebeldía, ¿verdad? Si ellos se rebelaron contra Dios, al infierno fueron. Era la salvación de su alma. Entonces, el alma de uno sí dependía en el Antiguo Testamento si ellos obedecieron a la ley o no, salvo por obras. Miren lo que dice Éxodo 31, 14. Dice aquí: así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en ella, aquella alma, mira lo que dice, será cortada de en medio de su pueblo. Si uno tenía su alma cortada de su pueblo, ¿qué significaba? Que Dios dice, tú tienes que salir del pueblo de Israel y ya no tienes acceso al tabernáculo, el lugar donde puedes hallar perdón por sacrificar a un animal. Ya estás cortado completamente de su pueblo, su alma. ¿Y qué tal? Ya no puedes hallar perdón, entonces cuando muere, al infierno directamente vas. Entonces la salvación en el Antiguo Testamento dependía en hacer las obras que Dios mandó en la ley. Porque si no, fueron cortados y ya no pudieron hallar perdón de los pecados y al infierno fueron. Esto no es el mismo plan de salvación de hoy. Es diferente que salvación hoy por fe sin obras. Gracias a Dios que la salvación es más fácil hoy que en aquel tiempo. Levítico 7, 20. Levítico 7, 21, Levítico 7, 27. No voy a leer porque tengo poco tiempo, ¿verdad? Te pido buscar esto. Leer tú mismo y después vamos juntos a Levítico 18, 29. 18, 29 de Levítico dice: porque cualquiera que hiciera alguno de todas estas abominaciones, las almas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Los otros versículos que te di, ¿verdad? Levítico 7 algo. Todos dicen que su alma será cortada de su pueblo. Entonces, su alma fue salvo en el Antiguo Testamento si tú guardabas la ley. Si no guardaba la ley y hizo mal, fue cortada de su pueblo, fueron evitados, fueron echados fuera de Israel el convenio y murieron sin perdón y fueron al infierno. Todo dependía su alma, la salvación suya, si tú andabas en la obra de la ley, obedeciéndolo, ejecutándolo, haciéndolo, andando en ella. Y si no, no había salvación. ¿Me entiendes? ¿Cómo puede entonces uno decir, bueno, en el Antiguo Testamento somos salvos igual que en el Nuevo Testamento porque la salvación es igual en toda la Biblia? Ok, ¿somos salvos todavía nosotros por la ley? Si esta es la verdad, que entonces nosotros debemos guardar la ley hoy. ¿Estás diciendo? ¿Tú? ¿Verdad? No, yo no digo esto. Nosotros somos salvos hoy por esto y no por la ley. Oh, ok. No. La ley dice algo diferente. ¿Cómo puede ser tan loco uno decir que es igual cuando yo te mostré cosas diferentes? Gracias a Dios que no estamos bajo la ley hoy, porque la ley no puede salvar. Vamos a ver algunos. Deuteronomio 11:22. Estoy tan dogmático en hablar de esto porque yo he visto muchos equivocados. Muchos hoy en día andan bueno, a veces tengo la palabra pero no quiere salir de la boca. Bueno, hay muchos que predican algo que han escuchado. Salvación es igual en toda la Biblia. Resuena bonita, pero esto vino de hombre, de tradición, de opinión. No es de la Biblia. Y en la Biblia, Dios trabajó en diferentes maneras, en diferentes tiempos. Y cuando Dios trabajó con Israel bajo de la ley, era por obras. Y si no hicieron las obras, su alma no pudiera ser salvo o guardado en el seno de Abraham al morir. Y fueran condenados al infierno. Pero gracias a Dios vino el Señor Jesucristo, cambió todo y somos salvos hoy no por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Debemos nosotros hablar bien y explicar bien la palabra de Dios. ¿Por qué me atacan ellos? No sé.
Pero mire lo que están haciendo, mostrando su ignorancia. Porque dicen una cosa que ni es bíblica. Entonces, por esto, agradezco mucho a los que me atacan. No están dañando a mí ni a mi ministerio. Están dañando a su propio ministerio. Porque están mostrando que ellos no saben lo que dicen. Yo quiero explicar bien para que tú puedas entender. Mira lo que dice Deuteronomio 11:22. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, como améis al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y a Él os allegaréis. 19:9 también habla de andar en los mandamientos de Dios, en sus caminos. Levítico 18:4, Levítico 26:3, ¿verdad? Andar en la ley. Andar significa hacer las obras en ella. Bajo la ley, la salvación, y no es igual que la salvación de hoy, porque la salvación de hoy tenemos vida eterna y vamos al cielo a morir. Allí en aquel tiempo no fueron al cielo a morir, fueron abajo, al seno de Abraham. Pero le digo, salvación en el Antiguo Testamento era por las obras de la ley. Deuteronomio 8:6, mire lo que dice. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Mire, tenía que tener temor, miedo en aquel tiempo. Hoy la Biblia dice, Pablo hablando dice, Dios nos ha dado el espíritu de miedo, de temor. Sabemos que somos salvos y que vamos al cielo. En aquel tiempo, mucho miedo. Espero que ando bien con Dios. He tratado de hacer todo lo necesario que Dios demanda. ¿Ve una diferencia? Uno lleva con él miedo de Dios. Otro es puro amor de Dios porque Él me ha salvado. Bueno, es una diferencia. Entonces, en el Antiguo Testamento la salvación era por obras. Sí había gracia en el Antiguo Testamento, pero la gracia era que Dios permitió un sacrificio de sangre para dar perdón. Si uno no guardó la ley, pudiera ofrecer sacrificio. Y sí había fe en el Antiguo Testamento, fe en la sangre de aquel animal, pero no es la misma fe de hoy. Hoy en día no digamos, mi fe es en un corderito. No, digamos, nuestra fe está en el Cordero de Dios, Jesucristo, confiamos en esta sangre, no en aquella sangre. Muy diferente, muy diferente. Ahora, quiero mostrarle el Nuevo Testamento, porque algunos han mentido y han dicho, Don Roberto enseña que la salvación es por obras. Sí y no. Ellos están muy engañosos, porque yo sí claramente enseño que salvación es por obras, pero mejor dicho, era por obras. Yo no predico hoy que salvación es por obras. Yo predico que en aquel tiempo la ley era por obras. Pero yo predico claramente que hoy no, hoy por fe solamente. Muchos quieren engañar y decir, Don Roberto dice tal cosa, y no dicen la verdad de lo que yo digo. Yo solo predico lo que la Biblia dice. La Biblia dice que en aquel tiempo, bajo de la ley, eran necesarias las obras de la ley. Hoy en día, no es por obras, es por fe que somos salvos. Ahora, después de ser salvos, obramos, pero de amor. No para ser salvo o mantener la salvación, es porque somos salvos, servimos a Dios. Gran diferencia entre los dos. Imposible es que decir, es igual en el Antiguo y el Nuevo. No, es diferente. Tú eres equivocado si tú dices que la salvación es igual en ambos el Nuevo y el Antiguo. Bueno, entonces yo quiero ahora mostrarle en el Nuevo Testamento muchos versículos. Porque la posición mía es una posición bíblica. Yo no digo cosas estúpidas, ¿verdad? No sé otra palabra. Algunos me dicen, estúpido es una palabra muy fuerte. Disculpe, no tengo otra palabra. Yo digo que es muy estúpido hacer o decir, todos son salvos iguales en toda la Biblia. Cuando la Biblia claramente nos enseña una cosa diferente. Antiguo Testamento tenía que hacer obras para agradecer a Dios y recibir este lugar esperando a Cristo. En el Nuevo Testamento no, es por fe, sin obras que somos salvos. Bueno, en el Nuevo Testamento, mire lo que dice. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe.
Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no de obras, para que nadie se gloríe. Miramos una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue un convenio de Dios con Israel, un convenio de obras que tenían que hacer ellos. Ahora en el Nuevo Testamento, Cristo es el fin de la ley, y Cristo Jesús dice que nosotros somos salvos por fe sin obras. Y miren lo que dice Efesios 1:13. Quiero mostrarle otro ejemplo de una diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Una diferencia grandota. Efesios 1:13 dice, en el cual esperaste también vosotros, este es hoy en día después de la cruz, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Según la palabra de Dios, nosotros por fe aceptamos el evangelio y somos salvos. Y somos salvos por fe. Salvos por fe, pero cuando somos salvos por fe, somos sellados, dice, por el Espíritu Santo. Sellados por el Espíritu Santo. Bueno, ¿sabes qué? Pablo nos enseña que al recibir a Cristo, Cristo entra en vuestros corazones y ahí está sellado por siempre. Hasta el día de la redención, lo cual es el rapto. Entonces, entra el Espíritu Santo dentro del creyente hoy y no sale. ¿Pasó esto en el Antiguo Testamento? Claro que no. En el Antiguo Testamento, mirando al Espíritu Santo, a veces entrando a uno, saliendo. Entrando, saliendo. Miramos a David. David dice, oh Señor, no quites de mí tu Espíritu. Miramos a Saúl. Saúl entró el Espíritu Santo y profetizaba él. Salió. Después entró un espíritu inmundo. Salió después. Miramos en el Antiguo Testamento, nadie sellado con el Espíritu Santo. Pero Pablo dice que hoy, en nuestra dispensación, si aceptamos a Cristo, estamos sellados con él. Gran diferencia, ¿verdad? ¿Cómo puede uno decir, la salvación es igual en toda la Biblia, cuando miramos que no es la verdad? ¿Y cómo pues puede tal persona atacar vehementemente a Roberto Breaker? Dice, tan sonso este malvado, no sabe nada de la Biblia. Cuando yo he mostrado por lo menos 4 diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué están haciendo? Mostrando la ignorancia propia que tienen ellos de la Biblia. No trazan bien la palabra de verdad. Deben ser avergonzados ellos por decir algo que no es la verdad. Ahora, vamos a Romanos. Por esto yo quiero explicar. No me importa si ellos me atacan. Lo que me importa es que nosotros tenemos la verdad y seguimos la verdad. Pueden atacarme si desean. A mí no importa. Lo que importa a mí es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Está correcto decir salvación es igual en el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿O es un dicho antibíblico? ¿Qué enseña la Biblia? Bueno, la Biblia es muy claro que había una diferencia entre la ley y la gracia. Entre Israel y la iglesia. Estamos en un tiempo en que no somos salvos por obras bajo la ley. Ni somos bajo la ley de hoy. Bueno, vamos a Romanos 9:30. Pero son muy dogmáticos los que me atacan. Enojados. Hasta como un perro, ¿verdad? Con espuma. Roberto Braga, bla, bla, bla. Pobrecitos. Necesitan leer la Biblia. Romanos 9:30. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo. Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia que es por fe. Mas Israel que seguía la ley de justicia no ha llegado a la ley de la justicia. Mira el versículo 32. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley. Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. El apóstol Pablo dice que Israel bajo de la ley no tenía la fe. Hoy somos salvos por fe. Pero Pablo dice, ellos no, ellos por las obras. ¿Cómo podemos decir que es igual? No es. O es salvación por fe, en aquel tiempo no, era por obras. Hasta que dice otra vez, Romanos 11:6.
Y si por gracia, ya no es por obras. De otro modo, la gracia ya no es gracia. Más si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Mira lo que dice el apóstol Pablo. La salvación ya no es por obras. ¿Por qué dice ya no es por obras? Porque hoy, por fe. Ya no más por obras. En inglés dice, no more of works. No más de obras. Ya no más. Significando que antes sí, pero ahora no. Diferencia. No es igual. Mire lo que dice Gálatas. Yo quiero ser estudiante de la Biblia. Yo no voy a andar usando las palabras de hombres ni de denominación, hablando como ellos. Salvación en toda la Biblia es igual. Yo no voy a seguir a ellos diciendo su predicación. Yo voy a estudiar la Biblia para ver si es correcto lo que dicen. Y si están equivocados, yo no ataco a ellos mismos. Yo presento para edificar la verdad. Y tú puedes decidir si ellos están bien o no. Y si no están bien, pues evítalos. Échalos fuera. Seguir a la palabra de Dios. Yo no te pido seguir a Roberto Breaker. Solo pido, sigues tú a lo que la Biblia dice. No lo que dice un hombre, incluyendo yo, ¿verdad? Si estoy de acuerdo con la Biblia, está bien. Si no, pues échame fuera. ¿Me entiendes? Gálatas 3:10. Leímos, porque todo lo que son de las obras de la ley, debajo de maldición están, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacer obras. Mas que por la ley ninguno es se justifica delante de Dios, es manifiesto porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, antes el hombre que las hiciere vivirá sin ellas. Miren lo que dice, la ley no es de fe. Muchos dicen, en toda la Biblia fueron salvos por fe. Y Pablo dice, no era por fe bajo la ley. Entonces, si no era por fe, ¿qué era? Por obras. Pero Pablo nos dice claramente, pero hoy es por fe, no por obras. Diferencia. Cuando yo era joven, había en el televisor un programa para los niños que se llamaba Sesame Street. Calle de Sesame. No sé si tiene en español, quién sabe, ¿verdad? Pero había una canción. Y la canción era, algunas de estas cosas son similares, algunas de estas cosas ni son igual. Y hasta un niñito yo entendí, algunas cosas son iguales, pero algunas cosas no. Y examinando la Biblia yo veo claramente que el Antiguo Testamento no es el Nuevo Testamento. Son diferentes, no son iguales. ¿Cómo puede entonces uno que dice que es un predicador de la palabra puede mentir y atacar a Roberto Breaker diciendo, no, toda la Biblia es igual y todos son salvos en la misma manera, confiar en Cristo? Cuando no había venido Cristo hasta aquel tiempo, no había derramado su sangre Cristo Jesús, no fueron al cielo cuando murieron bajo la ley, solo al seno de Abraham, y no fueron sellados con el Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos dice claramente, según la predicación de Pablo, que no, somos sellados por el Espíritu Santo cuando somos salvos, por confiar en la sangre de Cristo, y al morir vamos directamente al cielo. No es igual. Había un cambio. Bueno, Gálatas 4:5, mire lo que dice. Para que redimiese los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire, Gálatas 5:18 nos dice claramente, esta persuasión no es de aquel que os llama, 5:18, perdón, mas si sois guiados del Espíritu no estáis debajo de la ley. Bueno, hay algunos hoy en día que ni pueden ver la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y estos dicen que todavía estamos bajo de la ley, pero también equivocados, y algunos de ellos me atacan también, y muy equivocados son. Piensan ellos que la salvación es por la ley. Pero la Biblia dice que Cristo nos redimió de la ley. No estamos bajo la ley. Romanos 6:14 hasta 15 claramente nos dice que no estamos bajo la ley. Gálatas 3:22.
Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dado a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley. Oigan bien lo que dice. Antes de salvación por fe, no había fe, porque estaban bajo de la ley y las obras de la ley. Claramente, la Biblia dice que no es igual el Antiguo al Nuevo Testamento, porque en aquel tiempo necesario eran las obras, y en este tiempo no son necesarias las obras para salvarnos. Somos salvos solo por fe. Ok, Pablo nos enseña bien. ¿Qué hizo Cristo? Él vino. Y la Biblia dice 24, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe ya no estamos debajo del ayo, no estamos bajo la ley. Porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe salva hoy, no las obras. En aquel tiempo, bajo la ley, era necesario hacer buenas obras para ser justo en los ojos de Dios, para que cuando muere pudiera ir al seno de Abraham. Hoy las obras no salvan. Hoy por fe solamente somos salvos. Este es el mensaje de Pablo y del Evangelio. Efesios 2:13 dice que Dios abolió la ley. Dice versículo 13, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros en que otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz y de ambos han hecho uno y ha derribado el muro intermedio que nos separaba. Y dice aquí, 15, habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo paz. Mire lo que dice, que Jesucristo abolió la ley cuando murió en la cruz y derramó su sangre. Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley para todos que creen. Ya no estamos bajo la ley. Vamos a Colosenses. Colosenses 2. Mire, yo solo quiero dar lo que la Biblia dice, no mi opinión. Algunos en YouTube dan su opinión. Vayan pues. Pero yo no voy a seguir a uno que da su opinión. Yo quiero dar lo que la Biblia dice. Colosenses 2:13 dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Por la sangre de Cristo todos los pecados son perdonados. 14, rayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándolo de en medio y enclavándolo en la cruz. Rayando las ordenanzas, que es la ley. Y dice, enclavándola en la cruz. Cristo enclavó en la cruz la ley y lo dejó allí, diciendo que ahora somos salvos por fe, no por las obras de la ley. Hebreos 7. Yo no entiendo cómo uno puede decir, hoy en día todavía estamos bajo la ley. No, había una diferencia. Y la diferencia es lo que Cristo hizo. Ahora es por lo que Él hizo para salvarnos. La ley era lo que tú hiciste. Pero ahora la salvación es por lo que Él hizo por nosotros. No es por la ley que somos salvos. Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantaba otro sacerdote según el orden del Melquisedec? Es una buena pregunta en la Biblia. Si podemos ser perfectos por la ley, ¿por qué vino Jesús? Quien habla de el otro sacerdote está hablando de Jesús, según el orden de Melquisedec. Jesús tenía que venir. ¿Por qué? Porque la ley no puede perfeccionarte. No podemos llegar a la perfección por la ley. La salvación no pudiera venir hasta que derramó su propia sangre Jesús. Ellos en el seno de Abraham, en realidad ni fueron salvos hasta que fueron llevados al cielo, limpiados por la sangre de Cristo. ¿Ve gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? 18 dice, el mandamiento precedente ciertamente se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de mejor esperanza. ¿Cuál es la mejor esperanza? Jesucristo.
Versículo 22. Tanto de mejor testamento fue hecho fiador Jesús. Nosotros tenemos mejor testamento que el Antiguo Testamento, porque tenemos Jesucristo. ¿Cómo podemos ser salvos hoy? ¿Por la ley o por la fe? Mira el versículo 25. Por lo cual puede también salvar completamente a los que por Él, ¿quién? Jesús, se llega a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Salvo por la fe, no por la ley. Oh, quería leer otros versículos, ¿verdad? En Romanos 7. Romanos 7, 1 al 4. Por favor, cuando tienes tiempo de leer esto, por favor, léalo. Porque habla de la mujer casada. Y como ella está abajo de su esposo hasta que muere. Igual que los que estaban bajo la ley hasta que uno muere. Bueno, Cristo ahora es nuestro esposo, ¿verdad? Versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Ya no estamos bajo la ley, estamos en este lado. Debemos venir a Cristo para ser salvos, porque no somos salvos por este lado. Pero hay hoy en día muchos que dicen que son cristianos y no son, porque están equivocados, avergonzados, no trazan bien la palabra de Dios. Y ellos mal entienden la escritura, pensando, yo tengo que guardar la ley para ser salvo. Y ellos están pensando, Dios me acepta por mis obras. O están mezclando, bueno, Cristo puede salvar, pero por mis obras también. Y están diciendo que salvación es por fe y obras. No. Solamente hay dos testamentos. Uno es antiguo, ya no sirve. Otro es nuevo, esto sí sirve. Uno salva, Nuevo Testamento. Otro no puede salvar. Entonces dejamos a este y llegamos a esto. La salvación por fe es lo que salva. Gálatas 2:16, casi estoy terminado. Yo tenía gran lista de versículos que quería dar porque hay bastantes. ¿Me entiendes? Pero hay gente que no quieren aprender. Solo quieren atacar. Porque tienen su religión y no tienen salvación. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto de las obras de la ley ninguna carne será justificada. La ley no nos salva hoy. No podemos ser justificados por la ley. Tito 3:5 es otro. Tito 3:5 está hablando el apóstol Pablo. Y dice claramente, no por las obras de justicia de nosotros, que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Salvo por gracia, salvo por fe. Romanos, ya necesito terminar, ¿verdad? Tengo una gran lista de versículos, pero pensé, bueno, por lo menos voy a leer dos más, y ya vamos a terminar. Mirando a Romanos capítulo 4. Por favor, busque a Romanos 4. Quiero mostrarte la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Olvidé mencionar el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es muy claro en la Biblia. Es 1 Corintios 15, 1 al 4. El Evangelio es todo lo que Cristo hizo por nosotros. Es confiar en lo que Él hizo, porque no podemos salvar a nosotros mismos. Tenemos que confiar en lo que Cristo hizo para salvarnos. Romanos 4, 4 hasta 6 dice, pero al que obra no es imputada el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, 5, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. No es por obrar que somos salvos hoy, solo por fe. 6. Como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras. No somos salvos por obras, somos salvos por fe. Lo que he tratado de hacer hoy es hacer muy claro que la ley es muy diferente que la fe. Y que nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la fe. Pero lastimosamente hay dos diferentes clases, podemos decir, o tipos de gente que dicen que son cristianos que están equivocados. No entienden nada de lo que he dicho hoy. Un grupo dice, no, siempre por fe.
Y ellos niegan que existía la ley y que la salvación por obras era en aquel tiempo. ¿Cómo niegan eso? Y otro lado dice, no confiamos en Jesús. No digamos que salvación solo es por fe. No, según nosotros es por obras. Ambos equivocados. Ambos me atacan. Pero ¿dónde estoy yo? Con la Biblia, con Pablo, que salvación es por fe y no por obras. Voy a terminar con Actos capítulo 13. Al salir a predicar el apóstol Pablo, siempre anduvo él predicando primero a judíos y también después a griegos o a gentiles. Y él predicó esto en Actos capítulo 13, 38 hasta 39. Mire lo que dice en su predicación. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. El apóstol Pablo dice, no, por la ley de Moisés ni podemos ser justificados, salvos. No, es imposible. Solo justificado por creer, por salvación, por fe. Y mire lo que dice, 39 leí, olvidé leer 38. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por ¿quién? Jesús, os es predicado remisión de pecados, o como dice en inglés, perdón de pecados. El perdón hoy, y nosotros vivimos en esta dispensación hoy bajo el ministerio de Pablo, la salvación, la justificación es por fe, confiando en Cristo Jesús, no por obras. Y hay muchos que atacan a Roberto Breaker por este mensaje. Pero en realidad, ¿quién están atacando? A Dios, a la Biblia. Algunos equivocadamente dicen, la salvación es por la ley. Equivocados son, perdidos son, pensando que ellos pueden salvar a ellos mismos. No, solo Cristo nos puede salvar. Otros atacan a Roberto Breaker diciendo, la salvación es igual en toda la Biblia y siempre es por fe. Cuando están equivocados, no es igual. Había un cambio, pero ellos están ciegos. No pueden ver, no pueden trazar bien el cambio de esto a esto. ¿Por qué el cambio? Para que nosotros que somos salvos hoy podemos amar más a Dios. Sabiendo, wow, era muy difícil ser salvo en aquel tiempo, pero ahora es más fácil. Gracias, Señor. Algunos pastores me han dicho, don Roberto, tú nunca debes predicar esto porque es confuso y puedes confundir a otros. Cada vez que he presentado esto a otro, y muchas veces a pastores, ninguno me ha dicho, esto es muy confuso. No, ellos me dijeron, wow, ya veo la diferencia. Y ellos, cada uno me han dicho esto. Y estoy muy feliz que ahora vivo yo en este tiempo y no en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo, qué difícil. Qué difícil. Pero hoy en día, wow, qué fácil es ser salvo. Qué bendición que vivimos en este tiempo. Entonces espero que fue una bendición. Espero que puedas ver. A los que me atacan piensan que están lastimándome, ¿verdad? Pero no, a mí no importa lo que ellos dicen. En realidad, lastiman a ellos mismos. En realidad, ellos están mostrando que ni entienden la diferencia. Ni trazan bien la palabra de verdad. No están dañando a mi ministerio en ninguna manera. Yo digo, bueno, dame más persecución, ¿verdad? Atácame más porque solo estás mostrando que tú no entiendes. Que bajo la ley era por obras. Gracias a Dios no somos o no estamos bajo la ley. Estamos bajo de la gracia y hoy la salvación es por fe. No es igual. Y muchos me han enviado correos electrónicos diciendo, don Roberto, ¿qué tal de aquellos que dicen que la salvación es igual en toda la Biblia? Bueno, así está. Así es. ¿Qué tal? Están equivocados. Deben ellos venir y aprender la verdad. Hemos trazado bien la palabra de Dios hoy. Espero que fue una bendición. Si tú no eres salvo, pues hay que venir y aceptar. Si tú eres salvo, pues por favor, prediques a otros la salvación. Dios te bendiga y nos vemos otro domingo.